Eh, ok, sí, en un momento lo hago. Tenemos problemas con la transmisión en vivo. Permítame un momento y ya la convierto en panelista. Permítanme que está conectando. Estamos teniendo problemas para conectar con Facebook. Permítanme un momento que no conecte con Facebook. Maestra, para no retrasar más, ¿le parece si iniciamos y grabo el en vivo para subirlo a Facebook? De acuerdo, pues ya, sí, ya perdimos mucho tiempo, una disculpa tan grande, ni modo, pues se hace lo que se puede, así que vamos a comenzar así. Si puedes poner tal vez en el Facebook Live el Zoom, el ID de Zoom para que la gente se sume como participante, los que quepan en la sala, que creo que son 500 y hasta ahí. ¿Sale? Ok. Pero ya comencemos, por favor, Sara, gracias. Comienzo. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en este día. En nombre de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, les doy la más cordial bienvenida a la inauguración del Diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Agradecemos a la Universidad Benemérita y Heroica de México el involucramiento en este proyecto. Permítanme presentarme. Mi nombre es Sara María Flores Ríos, coordinadora del diplomado. Cursé la licenciatura en Criminología Criminalística y Técnicas Periciales. He tomado diversos cursos en temas de prevención de la violencia contra las mujeres, igualdad de género, derechos humanos de las mujeres, lenguaje incluyente, prevención del embarazo en adolescentes, impartidos por IMujeres, Indesol y ONU Mujeres, entre otros. He cursado también diversos diplomados como el de Género y Políticas Públicas para el Fortalecimiento de la Ciudadanía, impartido por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer. También tomé un diplomado en Género, Sexualidad, Educación y Salud por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba. Un diplomado en Feminicidio por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. También tengo un diplomado en Prevención de la Violencia y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, otorgado por la Fundación SLIM y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente terminé el diplomado en Diseños de Proyectos Sociales con Perspectiva de Género, impartido por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, y tengo 11 años en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en la que me he desempeñado en diversos cargos. Actualmente me desempeño como directora de Promoción de Derechos e Igualdad de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. A continuación presentaré las personalidades que nos acompañan. Se encuentra con nosotros la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, Secretaria de las Mujeres de Oaxaca. También está con nosotras la licenciada Amalia Rueda Alonso, secretaria ejecutiva de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca.
Se encuentra también con nosotras la licenciada Mariana Nazar Piñeiro, secretaria de Movilidad. Como invitada de honor tenemos a la maestra Marta Clara Ferreira Beltrán, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva de las Mujeres, en representación de la titular, la doctora Nadine Gassman Sibelmar. Tenemos como invitada especial a la maestra Marisa Scarlett Vázquez Guerra, integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado. Se encuentra también con nosotros el doctor Francisco Caballero Vázquez, rector de la Universidad Benemérita y Heroica de México. También está con nosotros la licenciada Daniela González Guerrero, enlace de género de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en representación de la maestra Rosario Villalobos Rueda. Se encuentra también con nosotros el licenciado Edgar Adolfo Martínez Mendoza, secretario técnico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Por parte de la Secretaría de las Mujeres, se encuentra la licenciada Angélica Viles Álvarez, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotras la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y por último tenemos a la maestra María de la Paz López Barajas, quien es nuestra experta en políticas públicas y quien será la ponente de la conferencia. A continuación, le doy la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, quien nos dará las palabras de bienvenida. Muchas gracias. ¿Se escucha? Me tuve que poner este micrófono porque son gajes del oficio, que se me rompió uno más chiquito que tengo y este es de mi hijo. Entonces, disculpen si parezco Jacobo Saludowski. Bueno, quizá esa broma no la entendieron más que las personas que ya tenemos como más de, no sé, 35, 40. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, ha sido un lanzamiento un poquito atropellado, pero así es este tema de la tecnología, que al mismo tiempo nos permite que estemos pudiendo tener estas capacitaciones virtuales de una forma inédita, como nunca antes. Quiero agradecer especialmente la presencia de Marta Clara Ferreira, directora general de Autonomía y Empoderamiento de las Mujeres, por ella misma y también por la representación honrosa que trae de la doctora Nadine Gassman, con todo nuestro cariño y todo nuestro aprecio y admiración. Y a María de la Paz López Barajas, mi querida Paz, quien generosamente esta tarde nos hará el honor de dar la conferencia magistral con la que inauguraremos en los mejores términos y con los mejores auspicios este diplomado. Muchas gracias también a la diputada Maritza Scarlett Vázquez Guerra. Ella es integrante de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado. Estamos trabajando de cerca, más allá de colores partidistas, más allá de las diferencias, porque la causa de las mujeres nos une y la causa de la igualdad sustantiva nos hace trabajar. Muchísimas gracias, diputada. Quiero agradecer a mis colegas secretarias. Hoy solo nos pudo acompañar y muy bien representada la secretaria Mariana Nazar Piñeiro, secretaria de Movilidad. Déjenme decirle que solamente hay 2 secretarias de movilidad en el país y tenemos el enorme honor que Oaxaca sea una de ellas. Las secretarias Yolanda Martínez y Eufrosina Cruz, grandes aliadas, enviaron a representantes muy honrosas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos también de Cecipina, muchísimas gracias por estar aquí. Daniela González, de Coneval, muchísimas gracias, maestro Edgar Adolfo Martínez, le agradecemos su presencia. Y por supuesto a nuestro querido y respetado Bernardo Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como el doctor Francisco Caballero, rector de esta universidad, que nos abre sus puertas virtuales para hacer efectivo este diplomado en políticas públicas con perspectiva de género. Perdón, espero que no se me esté yendo a nadie de la presentación, pero bueno, desde luego al equipo de la Secretaría, a las 2 subsecretarias y Sara Flores, quien la verdad es que con muchísimo entusiasmo y con un gran profesionalismo, en poco tiempo pudo coordinar la realización de este diplomado que ha rebasado las expectativas en muchos sentidos. Muchísimas gracias. Agradezco a cada invitada, a cada invitado especial que esta tarde nos acompaña, su tiempo, y van a ver que va a valer muchísimo la pena. Desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca estamos sumamente comprometidas con la Agenda 2030
con el eje transversal de igualdad de nuestro Plan Estatal de Desarrollo. Y es fundamental que sigamos fortaleciendo las capacidades del funcionariado en torno a políticas públicas con perspectiva de género. Necesitamos más presupuestos etiquetados, necesitamos más acciones afirmativas, pero sobre todo necesitamos un funcionariado que entienda que ponerse las lentes violeta, las lentes de género, es mirar la realidad y resignificarla, es mirar la realidad y nombrar de otra manera las cosas que tradicionalmente habíamos visto como normales, naturales, y que ponían en desventaja estructural y cultural a las niñas y a las mujeres cuando recibían los programas de gobierno y todas las políticas públicas en los 3 niveles. Entonces, me da muchísimo gusto que hoy podamos estar aquí, la Federación, Estado y también municipios, porque aquí tenemos una amplísima representación de titulares de instancias municipales de las mujeres, de profesionistas de los centros de desarrollo de las mujeres. Nos acompañan también algunas regidoras y síndicas, a quien saludo respetuosamente. Nos acompaña también funcionariado de los 3 poderes del Estado. Nos acompaña también estudiantes y activistas de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es un grupo nutrido y variado el que compone este alumnado de la primera generación del Diplomado de Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Sabemos que las problemáticas sociales, económicas y en materia de seguridad y de justicia que enfrentan las mexicanas y las oaxaqueñas día a día, pues no son un asunto que se pueda resolver en un día, ni que pueda ser resuelto también por una sola dependencia. Se trata de retos mayúsculos que afectan la vida de más de la mitad de la población mexicana y por tanto nos atañe atenderlos a cada uno de los poderes de la Unión, a los 3 niveles de gobierno, implementando plenamente la perspectiva de género en cada acción y en cada política, en cada programa, en cada proyecto. Este diplomado lo hemos diseñado con mucho esmero para que quienes se egresen cuenten con fundamentos en teoría de género, derechos humanos, políticas públicas con perspectiva de género aplicada, procuración de fondos para la igualdad. En estos tiempos, además, vamos a necesitar recurrir a formas creativas para financiar ciertos proyectos y mantenerlos y darles sustentabilidad. Felicito a todas las personas inscritas. Les auguro que sin importar dónde están hoy, este diplomado va a ser significativo para sus carreras profesionales, para sus vidas y esperamos que para beneficio de muchas oaxaqueñas y muchas mexicanas. Este diplomado, espero, les hará ver el mundo un poco más violeta, un poco más del color de la igualdad. Enhorabuena por el inicio de estos trabajos y pues le doy paso a Sara Flores para que haga la presentación de rigor de las personas que me siguen en la palabra. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Gracias. A continuación, tenemos las palabras por parte de la maestra Marta Clara Ferreira Beltrán, directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva de las Mujeres. Muchas gracias. Voy a ser breve porque ya llevamos mucho tiempo perdido en el inicio y no quiero sacar tiempo a la ponencia de paz, que quiero oírla. Este evento para mí es como estar entre amigas conocidas y futuros amigos que no conocía, pero que están aquí, que son aliados en Oaxaca. Ana, como siempre, es un gusto estar en tus programas, en tus planes y sobre todo en tu vocación de servicio y de mejora de tu estado y de toda la vida de las mujeres y de las niñas por donde pasas y por donde llevas tu trabajo. Efectivamente, una de las puntos más importantes en la aplicación de la transversalización de género, una de las debilidades más grandes, se comprobó más o menos en 2005, hicieron un análisis en la Unión Europea, cómo estaba la situación en los países. Llevaban ya 5 años aplicando los modelos de transversalización y se dieron cuenta, después de evaluar, que una de las debilidades más grandes que tenía la aplicación, la implementación de la transversalización, era las debilidades de la capacitación. Entonces, esto para mí es un tema, o sea, tenemos como 3 patas, ¿no? La voluntad política, los presupuestos, pero muy importante, la capacitación. Entonces yo creo que reflexionar sobre el tema de las políticas públicas,
sobre el marco normativo nacional y los altísimos estándares internacionales que tenemos que cumplir como país. Creo que eso es fundamental para el futuro, para construir un futuro no solamente más igualitario en términos de género, sino también menos discriminatorios, más aplicados en el territorio, más constructivos a nivel de todo lo que sucede en la vida de las mujeres. O sea, no solamente es un tema de género, ya sabemos que también es un tema de pobreza, es un tema de discriminación racial, étnica, de origen socioeconómico. Hay muchas otras dificultades que atraviesan el género y que creo que también tenemos que aprender a reflexionar en esas lentes violetas que decía la maestra Vázquez, pero también todas estas que nos llevan directamente al territorio y directamente al corazón de la desigualdad del país. Entonces, bueno, yo auguro la mejor de las suertes a este diplomado. Estos diplomados han tomado muchísima fuerza estos últimos meses, sobre todo, y creo que esta oferta, muchas gracias también al rector que les ha abierto la puerta y que les ha apoyado. No lo conocía, maestro doctor Caballero Vázquez, pero me alegra mucho de que sean ustedes quienes estén apoyando también a la Secretaría de la Mujer de Oaxaca. Creo que esto es algo excelente. Las generaciones se van a agolpar en tus puertas, aunque sean virtuales, Ana. Les deseo muchísimo éxito y sabes que cuentas con mi apoyo también. Saludo con muchísimo cariño a Paz López, con quien nos hemos encontrado ya un par de veces el día de hoy. Pero bueno, Paz, tienes mi cariño y mi respeto y mi admiración. Muchas gracias a todas. No las saludo concretamente a cada una porque si no vamos a alargarlo mucho. Gracias y felicidades de verdad. Muchas gracias. A continuación le voy a dar la palabra a la maestra Maritza Scarlett Vázquez Guerra, integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado. Sara, se te heló el micrófono, creo, ¿o fui yo? ¿Se oyó? Muy buenas tardes. Sí se escuchó, Sara, sí se escuchó. Buenas tardes a todas. Maestra Ana Vázquez Colmenares, secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Para mí es un gusto estar en esta tarde con tan valiosas mujeres y hombres que nos acompañan en la transmisión de esta inauguración del importante diplomado que hoy vamos a dar inicio y que me complace mucho poderlas acompañar. Pues efectivamente, la desigualdad en la que aún vivimos permite esta violencia hacia las mujeres por razón de género que se ejerce en diferentes ámbitos, desde el ámbito físico, moral, económico, hasta la política. Por lo mismo, es importante que desde los diferentes niveles de poder se creen y apliquen acciones para no solo poder erradicarla, sino de igual forma que la mujer pueda desarrollarse y desenvolverse plenamente en todos los sentidos. Hoy la Secretaría de las Mujeres, a cargo de su titular, la maestra Ana Vázquez Colmenares, en el estado de Oaxaca, pues vemos que realiza un conjunto de acciones encaminado a que cada mujer en sus diferentes circunstancias pueda alcanzar la libertad por la cual se ha encauzado un largo y pesado, pero no inalcanzable camino hacia la libertad, hacia la igualdad. Por lo anterior, es de suma importancia este diplomado y la ponencia de la maestra María de la Paz López Barajas, ya que abordará el tema de las políticas públicas para la igualdad de género. El conocimiento es, pues, una gran herramienta de gran valía y es clave crucial, creemos, para seguir forjando este camino, el cual nos compete a todos desde los diferentes ámbitos en donde nos desarrollamos, en donde llevamos a cabo nuestras funciones. Y en este sentido quiero reiterar una vez más nuestro compromiso desde el Congreso del Estado, donde estamos muy pendientes, su servidora y también a través de nuestra fracción y a través de la Comisión de Igualdad de Género, para que las nuevas legislaciones y las reformas que llevamos a cabo siempre lleven ya implícita la perspectiva de género, y este sentido de igualdad con el cual tiene que contar todas nuestras leyes. Muchas gracias, bonita tarde. Muchas gracias, diputada. A continuación, escucharemos las palabras de la licenciada Amalia Rueda Alonso, secretaria ejecutiva de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, quien está en representación del maestro José Bernardo Alamilla.
Buenas tardes. A nombre del maestro José Bernardo Rodríguez Alamilla, secretaria, le envía un cordial saludo y agradece atentamente esta invitación que nos hacen para participar en la inauguración de este diplomado. Saludo cordialmente a todas las mujeres y hombres que nos acompañan también en este evento. Y por supuesto que también nosotros como Defensoría de los Derechos Humanos nos sumamos a esta iniciativa de ustedes para seguir promoviendo y difundiendo los derechos de las mujeres. Y creo que en el tema específico que hoy abordarán en la conferencia y seguramente en todos los módulos que se verán en este diplomado, pues nos será de gran utilidad para que esto podamos de alguna manera aterrizarlo en cada uno de los espacios en los que nos encontramos. Así que a nombre de él, muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Antes quisiera dar la palabra, no sé si ya se pudo conectar la licenciada Mariana Nazar, secretaria de Movilidad. No, sigue teniendo problemas. Ok, entonces le daré la palabra al licenciado Edgar Adolfo Martínez Mendoza. ¿Me escuchan? Sí, licenciada Mariana, adelante, por favor. Eso es lo que no sé por qué no me veo en la pantalla. Creo que se ve mi foto, ¿verdad? Sí. No tengo la opción, pero bueno, no importa. Aquí la saludo. Pues muchísimo gusto, Ana. Muchísimas gracias por la invitación para poder inaugurar. No, tuvo problemas, se desconectó. Voy a ver si... Creo que ya está otra vez. A ver, Ahí vamos a está, dar ahora sí. Ahora sí, ya regresé. Ya las veo todos. Ya me ven también. Ana, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimo gusto a todos los panelistas de esta tarde, que como bien lo comentaban, pues en un tema tan importante. También lo decía Ana Vázquez en un principio, me toca un tema, la verdad que pues muy interesante, también muy bonito, pero también en donde hay que todavía pelear y justamente trabajar para que esta brecha entre hombres y mujeres pues cada vez sea mucho más, eliminarla por completo o que por lo menos sea mucho más corta, ¿no? Hay cosas en las que nosotros como personas, como mexicanos sobre todo, damos por hecho que todo el tema del transporte, el tema de manejar va enfocado meramente en mujeres. Entonces, creo que también que la CEMOVI, que por muchos tiempos la Secretaría de Transporte, que ya se llamaba antes, estaba catalogada como temas complicados, temas, nunca estar en los temas del día en la agenda, pues que hoy en día nos tratemos de involucrar en todo y podamos hacer nuestro granito de arena, creo que es muy importante. Justamente con la Secretaría Ana hemos trabajado proyectos muy importantes. Echamos a andar el año pasado un piloto de ruta segura para niñas, niños y mujeres. Lamentablemente se nos cruzó la pandemia y hay algunas cosas, pues vamos a poder retomarlas hasta el siguiente año, pero también estamos trabajando para que el día de mañana que el gobernador pueda entregar concesiones, pues seamos pioneros también a nivel nacional en poder establecer que el otorgamiento de concesiones vaya también en paridad de género. Es decir, si se entregan 2,000 concesiones, pues 1,000 tienen que ir para mujeres y 1,000 tienen que ir para hombres. Pues de esta manera también para apoyarlas económicamente y empoderarlas. Y hay muchas cosas que se pueden trabajar. También con Ana trabajábamos un tema, en el tema de, sacábamos unos números. El otro día Ana me decía, oye, voy a escribir un artículo muy interesante, a ver si me puedes compartir un poquito de información de cuántas mujeres han tramitado algún trámite de licencia, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que en el 2019 146,000 hombres tramitaron su licencia y solamente 31,000 mujeres la tramitaron, ¿no? Entonces también esto nos habla de cómo también en un tabú, pues normalmente siempre el hombre maneja, al hombre le toca, también hasta en el tema de la bicicleta, no muchas mujeres saben andar en bicicleta y pues todos sabemos los que estamos aquí que también es un transporte muy seguro, sobre todo para las mujeres. Entonces creo que hay muchas cosas en donde todavía nos falta mucho como país, como Estado, pero creo que el hecho de que cada vez mujeres lleguemos a este tipo de puestos donde siempre se centraba el tema de que tenía que estar un hombre al frente por lo duro, lo difícil, lo problemático,
es distinto si llega una mujer, porque definitivamente yo sé que los hombres hacen también un trabajo excepcional, pero que estos temas a veces se vean a través de los ojos de una mujer, sin duda alguna, lo corroboramos, sin duda alguna, Ana y yo, hemos podido dar algunos toques distintos, y la idea es que además, pues esto que se está implementando, pues ya nunca sea un paso para atrás, sino todo lo contrario, ¿no? Que dejemos sembradas estas semillitas para que de aquí en adelante no vengan más cosas para sumar en el tema de paridad de género. Entonces, pues yo encantada de estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias y muchísimo gusto. Muchas gracias, licenciada. A continuación, le daré la palabra al licenciado Edgar Adolfo Martínez Mendoza, director general adjunto del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que me gustaría darles tres temas que debo a destacar aquí este día. Importantísimo, y la verdad es que reconozco que es una muy buena práctica poder tener ese tipo de diplomados, aprovechar obviamente esta circunstancia y llegar incluso a más actores en este proceso. Es sumamente necesario y tal vez diría que urgente, obviamente, reaprender, utilizar todo el conocimiento que ya se ha generado, todo ese conocimiento que nos ayuda a entender mejor las distintas situaciones para diseñar, o mejor dicho, incluso hasta rediseñar las políticas y los programas que hoy existen. Muchos de esos programas necesitan algunos cambios urgentes para poder atender las circunstancias de mejor manera. Utilizar la información que ya existe nos lleva obviamente a un sinfín de escenarios, ¿no? Por ejemplo, hemos ya reconocido que los hogares dirigidos por mujeres en condiciones de pobreza presentan características mucho más complejas para poder salir incluso de la misma situación en pobreza. Desde 16, vimos que por cada 100 hogares con jefatura masculina, 38 declararon jefatura femenina. Esto es una característica importante que lo que hace y que lo que reconocimos ahí fue que justamente estos hogares suelen ser hogares de un tipo ampliado o más extenso, incluso suelen concentrar mayor población infantil y adulta mayor. Esto indiscutiblemente se asocia con una mayor vulnerabilidad y con mayores porcentajes de pobreza. También hemos reconocido que el trabajo doméstico no remunerado, incluso de cuidados, es justo una de las dimensiones en las cuales la desigualdad de género se expresa con mayor claridad. En promedio, las mujeres dedican a actividades domésticas entre 12 y 17 horas semanales más que los hombres. Estas diferencias y estas brechas que se van ampliando obviamente tienen características distintas cuando vemos por temáticas o por derechos sociales diferenciados. Por ejemplo, en educación reconocemos que la brecha en el rezago educativo entre jefes y jefas de hogar, si bien ha disminuido, aún persisten altos niveles de rezago, y lo cual es importante rediseñar muchas de las políticas sociales. También hemos visto que hemos tenido algunos avances importantes en el tema de salud. Sin embargo, aún estamos muy lejos y aún es insuficiente para poder combatir las desigualdades de género. En materia de seguridad social, por cada 100 hombres ocupados que contaban con los beneficios de seguridad social por su trabajo, solo 62 mujeres ocupadas se encontraban en la misma situación. Y esta situación todavía se acentúa más cuando vemos la población en condiciones de pobreza, con quienes solo 49 mujeres ocupadas tenían acceso a seguridad social por cada 100 hombres ocupados. Este conocimiento y mucho otro que ya se ha generado es importante retomarlo para diseñar y rediseñar las políticas y los programas sociales que tenemos, incluso cualquier política pública en general. La prioridad debería ser justamente disminuir brechas, atacar estas brechas, disminuirlas en su menor expresión. Celebro en verdad que este diplomado se esté llevando a cabo. Ojalá se pueda repetir también en otras entidades federativas. Otros gobiernos se organicen de la misma manera como lo están haciendo ustedes y pueda llevarse a cabo esta réplica o bien alguna otra semejante. Muchas felicidades por el inicio de este diplomado. Muchas gracias. A continuación, pasaremos a la conferencia magistral de María de la Paz López Barajas con el tema Políticas Públicas para la Igualdad de Género. Voy a leer su reseña curricular antes de que comience. Actualmente es socia fundadora de la organización Liderazgo, Igualdad y Desarrollo Sostenible, LIDES, asesora en igualdad de género
del Colegio de México y asesora de ONU Mujeres. Fue directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional de las Mujeres del 2015 al 2018. Entre sus funciones tuvo bajo su responsabilidad el funcionamiento del Sistema Nacional de Igualdad, el monitoreo del Pro-Igualdad y el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. Durante los 20 años previos trabajó para ONU Mujeres, antes UNIFEM, como asesora técnica en políticas públicas de igualdad, violencia y no discriminación contra las mujeres, así como en la producción de estadísticas de género. Entre sus responsabilidades está entidad de las Naciones Unidas, en esta entidad de las Naciones Unidas, la coordinación y participación activa en proyectos para avanzar en la incorporación del enfoque de género en programas y políticas públicas, e información con enfoque de género para la toma de decisiones tanto en México como en diversos países de América Latina. Por su paso en Naciones Unidas, también ha colaborado con otras agencias y organismos como la UNICEF, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con diversas publicaciones en tema de igualdad de género, violencia y discriminación contra las mujeres, tanto de corte académico como institucional, para organismos nacionales e internacionales, ya sea como autora, coautora o coordinadora y editora. Estudió la maestría en demografía en el Colegio de México. Adelante, por favor. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Un saludo muy especial a la maestra Ana Vázquez Colmenares y mi agradecimiento por la confianza que siempre tiene para conmigo. Y agradezco especialmente porque ella lo sabe muy bien. Para mí Oaxaca es algo muy importante. Es un lugar muy, muy especial para mí. Y pues por supuesto agradezco esta oportunidad de tener este diálogo con las personas que nos acompañan. También pues agradecer la presencia de funcionarias, funcionarios públicos que están aquí presentes. Y pues un saludo muy, muy especial también a Marta Ferreira, que como ella dice, tenemos por ahí caminos paralelos que de pronto en el día no sabemos que nos vamos a encontrar y nos encontramos durante varias horas, lo cual para mí es muy bueno porque en el pasado hemos trabajado juntas y le tengo un enorme aprecio a su trabajo y a ella misma como el ser humano generoso que siempre es. Voy a empezar diciendo, antes de abordar el contenido de la presentación, que la presentación la elaboré muy rápidamente, pensando en algunos temas que pueden ser interesantes desde la perspectiva del diplomado. Son muchas láminas y efectivamente no voy a tocar todos los temas que están abordados en la presentación que les dejo para el diplomado, porque hay alguna bibliografía que creo que es importante compartir, algunos indicios de cosas que se han hecho en el pasado y que creo que para política pública creo que pueden ser interesantes para los distintos temas. Es muy interesante realmente el temario que tiene el diplomado, lo cual cuando lo vi, pues me quedé gratamente sorprendida porque justamente, y ya lo señalaba Marta en sus palabras iniciales, diciendo que una de las debilidades identificadas, pues no solamente por la Unión Europea, sino también por otros organismos internacionales, en términos de la capacitación, es el tipo de capacitación que hemos recibido muchas veces las instituciones a lo largo de la lucha por tener políticas públicas con perspectiva de género. Y esto creo que de alguna manera se resuelve aquí en este diplomado, que a pesar de no ser muy amplio en términos de temas y del tiempo que dura, va al meollo del asunto. Se trata de la construcción de políticas públicas basadas en el andamiaje normativo institucional que ha construido nuestro país. Y en ese sentido, pues me voy a dirigir a ustedes platicándoles, pues, en qué consiste ese andamiaje normativo y por qué es importante tenerlo en cuenta siempre que pensamos en una política de igualdad. Quizá
creo que lo más relevante para el ejercicio precisamente público de la agenda de género sea poder tener anclado este propósito de la agenda que tiene la agenda de igualdad en materia de género. Entonces, vamos a la siguiente, y quizá no me voy a detener mucho, pero sí decirles que uno de los principales desafíos que tenemos en materia de igualdad de género están en nuestro marco normativo, en la institucionalidad de ese marco normativo y de la agenda de género, y pues por supuesto en la elaboración de las políticas públicas y lo que le sigue, no solamente diseñarlas, elaborarlas, sino ponerlas en marcha, ejecutarlas, evaluarlas, ¿verdad? Y en el ínterin, pues tener recursos para hacer todo esto que acabo de decir y que vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, yo lo que quisiera mostrarles en primera instancia, antes de entrar al tema, es decirles a las personas que nos escuchan en el diplomado que México tiene uno de los avances normativos más importantes, quizá que se puedan en este momento contabilizar en América Latina, y me atrevería a decir de muchos países en el mundo, en algunos aspectos que creo que es muy importante destacar. Sí, efectivamente, iniciamos nuestro proceso de manera formal. La lucha feminista, pues por supuesto, ya llevamos 100 años festejando, o más de 100 años festejando el primer Congreso Feminista, pero digamos que el anclaje institucional lo podemos localizar realmente a partir de la primera Conferencia Mundial de la Mujer que se hizo en México, y que se da el primer cambio normativo fundamental, importante, con la reforma al artículo 4 constitucional. Es cuando el Estado mexicano realmente nos reconoce a hombres y mujeres en igualdad de derechos. Y creo que a partir de ese momento, ese es un gran parteaguas, tanto que en 1975 se hace aquí la primera conferencia mundial, y precisamente es previo a esa conferencia que se hace esa reforma. Ya sabemos que en México somos muy dados a arreglar la casa cuando tenemos visitas, y bueno, esta no fue la excepción. Y bueno, de ahí una serie de parteaguas, diría yo, que se van dando a lo largo de este avance normativo. Tenemos México ratifica la CEDAW en el 81, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres ya de manera formal como instituto, aunque ya venía después de Beijing la conformación de la Comisión Nacional de la Mujer, que dio paso a el instituto. Y en 2006 y 2007 tuvimos las dos leyes generales, digamos que son el núcleo duro de la agenda legislativa en materia de género, tanto por el lado de la igualdad como derecho humano, y el otro tema nodal, pues que sigue siendo el tema de la violencia contra las mujeres. Estas dos leyes que se concatenan de alguna manera para dar sentido a la normatividad para hacer política pública, son leyes generales, son leyes de coordinación, precisamente de coordinación. Y esto es muy importante destacarlo, porque si hoy por hoy tenemos leyes de igualdad y leyes contra la violencia en las entidades federativas, pues es gracias al trabajo legislativo, al trabajo de muchas mujeres que impulsaron la creación de ambas leyes, y que pues hoy día podemos decir que tenemos una institucionalidad en las dos materias. Y bueno, después de esto, una reforma constitucional que desde mi perspectiva es una de las reformas más importantes que ha tenido nuestro país, y que realmente van dando un giro a toda la concepción normativa, a la construcción
de ese marco de derechos humanos de hombres y mujeres, pero concretamente de mujeres. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué lo remarco? Porque es a partir de esta reforma y todo lo que se estaba dando en ese momento en nuestro país, que se crean o que se generan algunas reformas sustantivas para hacer política pública. Y esto es, pues, la reforma que hubo a la ley de planeación. La ley de planeación a nivel federal, que incorpora esta visión de derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva que quizá nos resulte limitada, pero que al final de cuentas es un parteaguas para hacer política pública. Y luego viene, como derivado de esta reforma a la ley de planeación, pues la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que también pues es fundamental porque pues, si no hay recursos, pues nos quedamos en el papel y en las buenas intenciones. Y ahí, déjenme decirles que hemos tenido reformas muy importantes en materia de paridad. Hemos avanzado como país, primero en la reforma constitucional en materia de paridad para los puestos de elección popular, pero recientemente, pues otra joya de la corona, que ha sido la paridad, la reforma constitucional que le denominamos la paridad en todo y de la cual, pues Ana les va a poder contar mucho porque vienen grandes desafíos a nivel de las entidades federativas. La siguiente, por favor. Bueno, pues con esta línea de tiempo, digamos, ¿verdad? Podemos retomar un poco más en qué consiste esa reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es fundamental, insisto, que nos acerquemos a ella porque ha tenido consecuencias muy importantes en la institucionalidad y en la legislación. Entonces, en la institucionalidad de políticas públicas y, por supuesto, en la legislación. Esta reforma constitucional, como quizá ustedes lo sepan, quienes nos acompañan hoy, es una reforma pro persona, que quiere decir que nuestra Constitución reconoce la obligatoriedad del Estado mexicano de otorgar el mayor valor, el valor, digamos, más alto a los derechos humanos, en el sentido de que si nuestra Constitución no reconoce algún derecho en la letra, todo lo que nuestro país haya firmado en materia de derechos humanos de manera convencional, en nuestras convenciones y tratados internacionales, forman parte de la Constitución misma. De tal manera, pues, que este principio pro persona, y lo estoy diciendo muy coloquialmente, pues por supuesto que el Estado es garante de todos esos derechos. Y ahí se coloca una de las convenciones o la convención más importante, diría yo, porque también está la Convención Belén do Pará, que por supuesto tenemos que considerarla aquí, pero la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención constituye una verdadera hoja de ruta para entender la problemática en materia de derechos humanos de las mujeres, tiene mandatos específicos para los estados y cuando nosotros nos preguntan, no, pero eso ¿en qué parte de la Constitución está? Está, porque está en la CEDAW. Y esto es muy relevante porque justamente muchos de los logros que hemos tenido a partir de esta reforma ha sido gracias, ¿verdad?, a que tenemos ratificada esa convención. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues no está ratificada esa convención. No existe, ¿verdad?, un instrumento poderoso como este que tenemos en nuestro país. Entonces, quiero resaltar y destacar esto porque a manera de ejemplo, creo que es muy ilustrativo que digamos en este minuto que independientemente de lo que ya vimos en materia de paridad en los puestos de toma de decisiones, no solamente los que tienen que ver con la materia electoral o la participación política, sino lo que significa la participación política no electoral, la toma de decisiones para la actividad pública.
me iría al ejemplo del feminicidio, ¿no? En donde tenemos dos sentencias muy importantes de la Suprema Corte que toman este principio pro persona derivado de la reforma constitucional, al artículo 1, y justifican, argumentan estas dos sentencias a partir de esta convención y de las recomendaciones que de ella derivan, recomendaciones generales que son parte de la CEDAW. No me refiero a las observaciones que se hacen a los estados, sino a las recomendaciones generales. Y concretamente a la recomendación 35, que habla de cómo el Estado está obligado, ¿verdad?, a prevenir, a atender, a erradicar y a sancionar toda forma de violencia, incluida el feminicidio. Y aquí la Corte ha dictaminado que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como si fuesen feminicidios. Algo que no estamos cumpliendo en todas las entidades federativas, pero que ya las instituciones federales se están encargando de buscar los mecanismos de cumplimiento. Esto deriva de esta reforma. Y en ese sentido, pues me parece muy relevante destacarlo. Podríamos poner algunos otros ejemplos, pero pues podemos irlos viéndolos en el camino. Vamos a la siguiente. Y decíamos pues que el Estado mexicano tiene la obligación de aplicar el estándar más alto en materia de derechos humanos, porque por un lado pues está obligado a promover esos derechos, está obligado a respetarlos, a protegerlos, a garantizarlos, y la obligación es hacerlo bajo estos principios que tienen todos los derechos humanos, de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Y cuando decimos progresividad, no queremos decir gradualidad, queremos decir eso, progresividad, que nunca debe haber retrocesos y que la progresividad tiene que aplicarse garantizando a quienes hay que rendirles cuentas que no hay otro camino que tomar o que no hay algo más que hacer. Porque muchas veces, no, pues es que es progresivo. No, en realidad lo están haciendo gradual y es ir dando de poquito en poquito. No es a lo que se refiere este principio. Pero bueno, vamos a la siguiente. A la siguiente. Miren, en la CEDAW tenemos algo que es muy importante, que son dos artículos. Uno es el referido a la obligación de todos los estados que han firmado esta convención de tomar medidas apropiadas, dice la CEDAW, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, garantizando sus derechos humanos, ¿no?, su ejercicio y su goce. Estas medidas apropiadas pueden ser de distinta índole, legislativas, institucionales, presupuestarias, etcétera, etcétera. Son medidas que aseguran el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres. Sin embargo, hay otro artículo que es muy interesante, que viene a continuación en la convención, que habla de que los estados, parte de la convención, deben adoptar medidas especiales de carácter temporal, que nosotros aquí las conocemos mejor como acciones afirmativas. Y esto es muy importante porque es, digamos, el mundo que se abre en esta convención para que el Estado realmente pueda garantizar que esa igualdad sea vivida por las mujeres. En otras palabras, que la igualdad se dé en los hechos, en los resultados. No basta, de acuerdo con la CEDAW, de dar las mismas oportunidades o el mismo trato a las personas, si esto no deriva en un resultado que garantice la igualdad en el ejercicio del derecho. Me explico. Si a dos poblaciones a las que estamos tratando, hombres y mujeres, me voy a referir, por ejemplo, al acceso de las jóvenes
a la educación media o media superior y les damos el mismo número de becas, los mismos incentivos a hombres que a mujeres, y esa brecha, me voy a poner así para que ustedes lo vean, ¿verdad? Les doy lo mismo, perdón que sea tan gráfica, pero les doy lo mismo, pues la brecha se mantiene. Para que no se mantenga esa brecha, para que la cerremos, pues tenemos que hacer algo más allá de dar una misma, y perdón que sea tan simplista mi ejemplo, pero para avanzar más rápido, el mismo número de becas. Si yo doy el mismo número de becas, cualquiera diría, es equitativo. Y fíjense, aquí usé la palabra equidad. Es equitativo, es justo. Pero no responde al mandato de la CEDAW. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que lo que necesitamos es que nos igualemos en el resultado. Lo más gráfico, lo que usamos con más frecuencia son los ejemplos de las cuotas en los ejercicios electorales, ¿verdad? Que nos funcionaron en algún tiempo, medio nos funcionaron en otro, pero que notábamos que por más que el acceso parecía igual, las mismas oportunidades, pues no lo eran tanto. Entonces, la CEDAW lo que nos dice es que hay que aplicar medidas especiales de carácter temporal. Son medidas porque las toma un gobierno, porque están diseñadas para un propósito, son especiales porque se refieren a una población específica en un momento específico de intervención, y son temporales, porque en algún punto desaparecerán cuando logremos esa igualdad en el resultado. De tal manera, pues, que frente a esto, que no están cumpliendo todos los países, pues la convención se dio a la tarea de hacer una recomendación especial sobre estos artículos, y que es la recomendación general 25. Yo les recomiendo que lean esta parte, quienes no lo hayan hecho. Y estas medidas, dice la CEDAW, abarcan instrumentos de política, instrumentos legislativos del Poder Ejecutivo, pueden ser administrativas, reglamentarias, en fin, todo el andamiaje normativo. Y el enfoque para la CEDAW implica trabajar en 3 sentidos. En la incorporación de la perspectiva de género en todo ese andamiaje normativo, leyes y normativo institucional, leyes, políticas, programas, presupuestos, para lograr ese cambio que estamos buscando, y que de alguna manera pues también lo hemos denominado transversalidad del enfoque de género en la institucionalidad o en la gobernanza para la igualdad. Por otro lado, también se trata de cerrar brechas de desigualdad. No todos son brechas, hay que decirlo. No en todo nos queremos igualar con los hombres, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de salud o de mortalidad, queremos igualarnos en la muerte, ¿verdad? En esas brechas que encontramos. Porque tenemos características biológicas que también nos hacen, ¿verdad? Comportarnos frente a la enfermedad y a la muerte de manera distinta. Tampoco conviene muchas veces que las brechas las tomemos a pie juntillas, porque muchas veces, pues sí, cerramos la brecha, pero la cerramos hacia abajo, ¿no? Porque los hombres, digamos, pierden algunas ventajas, oportunidades, y pues se igualan a las mujeres. No se trata de eso. Se trata de hacer avanzar el derecho, los derechos, tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, finalmente, la CEDAW dice que hay que tejer una ruta para desarticular, desmontar esto que es un núcleo duro de la desigualdad, y que es el poner fin a todas las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres, que está en una más reciente recomendación general que también convoco a su lectura. Vamos a la siguiente. Y ya quisiera como ir avanzando. Recapitulando, pues tenemos toda la agenda que nos ha dado la CEDAW. Está plasmado en un instrumento internacional, pero que no es vinculante, que no es obligatorio para nuestro país, pero es una de las mejores hojas de ruta para hacer política pública,
que es la Plataforma de Acción de Beijing. Y bueno, pues por supuesto tenemos la Agenda de Desarrollo Sostenible, tenemos recomendaciones para la gobernanza, para la igualdad de la OCDE. Les recomiendo una publicación que hizo el INMujeres sobre este tema, que quizás la pueda compartir Ana, que es una publicación exprofeso para México, hecho por las especialistas de la sede de la OCDE, que es un tratado muy importante en materia de gobernanza y que yo recomiendo mucho su lectura. Hay muchas recomendaciones ahí que siguen siendo vigentes y que creo que pueden ser de mucha utilidad, porque incluso participaron ahí los mecanismos para el adelanto de las mujeres, las CIMEFs, en su elaboración. Bueno, vamos a la siguiente. Estos marcos normativos pues tienen que ser muy claros, robustos, anclados en la legislación más amplia. Se necesita tener mecanismos para el adelanto de las mujeres más sólido. En esa publicación hay algunas recomendaciones al Estado mexicano y a los gobiernos estatales para fortalecer esos mecanismos, sobre todo a nivel municipal, que tienen cierta debilidad. Hay políticas y presupuestos públicos trazados también, de manera que puedan ser eficaces para atender los derechos humanos de las mujeres en materia de igualdad y de violencia. Y hay también muchas recomendaciones sobre herramientas que necesitamos para hacer política pública. Lineamientos técnicos y metodológicos para incorporar esa transversalización de la perspectiva de género en todos los niveles y sectores de gobierno. Y hay recomendaciones específicas de algo en lo cual yo me voy a detener 2 minutos, que es el uso de la evidencia empírica para hacer política pública. Esto es algo que estamos perdiendo. Y no digo para México, se está perdiendo en muchas partes del mundo, concretamente en América Latina. Hubo muchos avances en generar estadísticas de género, pero estamos en un momento muy difícil frente a la crisis, en donde se pone en riesgo la producción de estadísticas con enfoque de género para tomar buenas decisiones. Y esto es muy importante porque, ya nada más un ejemplo, no estaríamos hablando de necesidad de sistemas nacionales de cuidado si no tuviéramos la evidencia empírica de lo que significa el valor de ese trabajo. Y en ese sentido, la toma de decisiones para hacer política de un sistema nacional de cuidados, pues tiene que ver cómo calculamos la necesidad del cuidado, en dónde están los núcleos duros del cuidado, cuáles son las tipologías de los hogares, qué se necesita, qué necesitamos focalizar. Todo eso nos los dan los instrumentos estadísticos que nos permiten sustentar con mucho rigor cómo formular una política pública con diagnósticos sólidos, pero también cómo poner en marcha nuestras iniciativas de la agenda pública. ¿Qué quiere decir esto? Implementar, por supuesto, y la implementación significa recursos. ¿Cómo hacemos para tener recursos presupuestarios? Esto lo tenemos que hacer, y quienes van a hablar en el diplomado de hacer políticas públicas, diseño de programas y basados en resultados, ¿verdad? Con marco lógico, etcétera, pues necesitamos tener esa información disponible, a mano, sistematizada, y que nos permite entender dónde están los problemas. Yo les voy a poner un ejemplo muy rápido. Si estamos hablando de que las jóvenes que se salieron de la escuela, no están estudiando, no están trabajando para el mercado formal o el informal, pero que les permite tener ingresos, y los chicos también, ¿no?, que se salen de la escuela para hacerlo. Si consideramos que hay un 75% de esa población, hombres y mujeres, que desertó de los estudios, y los queremos traer nuevamente a la escuela, retenerlos en la escuela, tenemos que entender qué está pasando con esa población y dirigir nuestro programa a
desmontar las causas, digamos, que llevaron a las mujeres, que son muy distintas a las de los hombres, a abandonar los estudios. Hay evidencia suficiente para decir que esas mujeres que abandonaron la escuela lo hicieron para cuidar a miembros del hogar o su propia descendencia, porque fueron mujeres que se embarazaron muy jóvenes, embarazo adolescente, y si no pensamos en una estrategia que combine la beca con el recurso que podría tener esa joven para regresar a estudiar y que alguien, el propio Estado, ayude, coopere para que esa joven pueda pausar su trabajo de cuido, pues estamos hablando de que hay un velo, ¿verdad? Un velo que invisibiliza el problema y que pareciera que vamos a resolver el problema dándoles iguales becas, iguales montos, iguales incentivos a hombres y mujeres, cuando las razones son totalmente distintas entre jóvenes, las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Esto es algo que nos permite hacer solamente el diagnóstico y basar nuestra información en evidencias. Pero no solamente el diseño y no solamente la presupuestación, sino también el monitoreo y la evaluación. Nuestro colega de Coneval hablaba de la importancia de la evaluación y bueno, yo soy una convencida, además de que esto del ciclo de política pública que podemos ver más adelante en alguna de las láminas, este ciclo de política pública puede tener intervenciones en distintos momentos. Y en ese sentido, y yo sé que tratándose de una conferencia, no vamos a dar una clase aquí, pero sí quise traerles algunas láminas y algunos ejemplos y algunas citas que pueden ser referentes útiles para cubrir la agenda del diplomado. Así es que si me ayuda quien me está auxiliando en la presentación, vean ustedes, y ya aquí me voy a detener, la presentación tiene alrededor de 30 láminas, pero creo que todas muy útiles para lo que ustedes van a utilizar. Pero vean ustedes cómo, si tenemos un marco normativo robusto para hacer política de igualdad, con todas las deficiencias que le podamos poner en este minuto a esa normatividad que hemos avanzado, pero tenemos un marco relativamente robusto, con una orientación clara. Tenemos políticas públicas y presupuestos para la igualdad que, limitados o no, políticas públicas que pueden mejorar, que tienen ventanas de oportunidad para la mejora, pero que están allí. Y tenemos institucionalidad, tenemos una arquitectura para la gobernanza de la igualdad. Estas piezas, digamos, miradas desde la perspectiva de una estrategia clara para ver lo que hace falta, lo que se necesita en términos de herramientas, va a ser muy útil para lo que acabo de decir. Por un lado, herramientas, y las pongo como ejemplo, ya hablé de las estadísticas de género, pero también los mecanismos de control, vigilancia y rendición de cuentas, o las herramientas que nos permiten incorporar la perspectiva de género en nuestro quehacer, como son los lineamientos, los instrumentos técnicos, los metodológicos, que ayudan mucho en la construcción de la política pública. Ahí hay un referente sobre una publicación que se llama Gobernanza para la Igualdad Sustantiva en México, Balances, Avances, Desafíos y Oportunidades, que también les puedo hacer llegar la bibliografía. Vamos a la siguiente y ya cierro. La siguiente, por favor. Decirles que así como tenemos nuestros objetivos nacionales, y sé que muchas personas van a hablar de los distintos temas porque le eché un ojo a la currícula, decirles que algo muy importante es que México está preparando su informe de medio término
ante el comité de la CEDAW. Este informe que hace México regularmente, pues es un comité que entra bajo el escrutinio de un comité especializado y se transmiten las recomendaciones a nuestro país, pero a nuestro país como Estado, ¿sí? No es que sea un asunto de la federación, es que estamos hablando de todos los poderes y todos los órdenes de gobierno. Y en las últimas observaciones finales que hubo para el 9º informe periódico de México que se dieron, las dio el comité de la CEDAW en julio de 2018, había una gran preocupación en la CEDAW y en el comité de la CEDAW por la falta de mecanismos, y cito, eficaces y la insuficiencia de los presupuestos estatales asignados a la aplicación y seguimiento de las leyes sobre igualdad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por lo que la CEDAW recomendó a nuestro país que apruebe una hoja de ruta para dotarla de recursos suficientes, un calendario y metas mensurables para obligar a las autoridades federales, estatales y locales a aplicar las leyes relativas a la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es justamente la otra cara de la igualdad sustantiva. Cierro con esto diciendo que estos 2 párrafos engloban una obligación del Estado mexicano a tejer esa hoja de ruta de manera coordinada. Y por eso, digo, yo me felicito y espero que esté por ahí todavía Marta, que el proigualdad que está por salir, en esta ocasión haya sido un proigualdad tan consultado en las entidades federativas y haya visitado el territorio. Porque ahí pasan las cosas, no pasan en el etéreo federal. Y el Instituto Nacional de las Mujeres en esta ocasión hizo un esfuerzo muy importante por construir algo, ¿no?, que se coordina con lo local de manera más orgánica. Y en ese sentido, pues lo que la CEDAW nos está diciendo que nos hace falta es esa hoja de ruta, ¿verdad?, en donde haya una coordinación en todos los niveles y poderes de gobierno para que los presupuestos que se apliquen en lo local sean una realidad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues a algo que se está haciendo ya ahora en el Congreso Federal. Revisar la ley de planeación, revisar los presupuestos, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pero que también implica la revisión local en el Estado. Mirar esos instrumentos que son los que nos permiten hacer política pública. Es cierto, el otro día me dijeron, Paz, pero eso de que estén en las leyes, pues luego no pasa nada. Pues a lo mejor no pasa nada, pero se puede exigir y por lo menos se les pone más difícil, ¿no? Hay que dar explicaciones de por qué no lo estoy haciendo. Entonces, sí creo, yo soy una convencida de que la norma es muy importante. Entonces, mirar la norma para la política pública, exigir, rendir cuentas, transparentar todo lo que hacemos, va a ser algo que sin duda nos va a permitir avanzar en los próximos años. Y esto es así porque se ha construido, ahí sí, progresivamente, un andamiaje institucional para hacer política de igualdad. Yo termino aquí, les dejo la presentación con muchas notas y demás. Y bueno, pues si hay preguntas, ustedes dirán, y si no, les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Mi querida Paz, excelente. Aquí muchísimos comentarios felicitándote. Quiero decirte que además de las personas inscritas ya al diplomado, que tenemos, mira, de las 60 personas inscritas, 59 son mujeres, un hombre,
va a estar aquí, va a sentir la fuerza femenina. 13 son instancias municipales de las mujeres o enlaces de género de la administración pública estatal, 6 personas del Congreso del Estado, 9 personas de asociaciones civiles, 2 personas de la academia, 22 personas de funcionariado público, de los 3 órdenes de gobierno y 8 estudiantes y profesionistas. Entonces, tenemos presencia además de ¿cuántos municipios? 3, 6, 9, 12, 15, de 17 municipios del estado de Oaxaca. Me parece que son 6 regiones. Entonces, es un abanico muy interesante. Va a ser un primer grupo muy bueno de estas primeras 60 personas. Debo decirte que de estos municipios que están, personas de los municipios, 12 de estos municipios pertenecen a municipios con alerta de violencia de género o que están en la estrategia E40, que es la estrategia de combate a la pobreza. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedor porque en manos de las personas que van a estar tomando este diplomado hay muchas decisiones de política pública, participan en el diseño de los planes municipales de desarrollo, por ejemplo, que cada año hay que entregar. Por primera vez este año el Congreso de Oaxaca está preparando la iniciativa de ley para que ya sea ley la instancia municipal de la mujer. Va a haber una ley estatal de instancias municipales de las mujeres. Entonces, hay avances. Yo comparto contigo esta visión optimista. Cuando de repente uno lee la prensa, a veces nos quiere ganar solamente el desánimo. Pero estoy de acuerdo contigo que el andamiaje institucional, el andamiaje normativo, los presupuestos, aunque ha habido recortes y vamos a pelear para que no haya más recortes, marcan una ruta, ¿no? Marcan una ruta. Lo que ustedes hicieron con la plataforma Rumbo en InMujeres cuando les tocó, lo que el actual InMujeres ha hecho de hacer esta consulta para el programa Proigualdad, me parece que es enriquecedor porque han hablado, han escuchado esta escucha activa, la voz de las mujeres, y yo creo que sabemos el desigual embate que tiene el COVID sobre las mujeres. Sabemos que ha afectado las distintas dimensiones de la vida de las mujeres de una forma mucho más fuerte que la de los hombres, pero por eso justamente requerimos más y mejores políticas públicas. Necesitamos medir, necesitamos evaluar y necesitamos corregir rápido los rumbos. Entonces, muchísimas gracias. Paz, hay una estudiante que dice que está haciendo su tesis y que le encantaría entrevistarte para ver si fuera posible que pusieras aquí en el chat un correo electrónico o alguna forma de contactarte. Te agradecemos que nos compartas la presentación. Quiero decirles también que hay un correo electrónico del diplomado que es políticas.perspectivadegénero@gmail.com, donde pueden escribir para solicitar la presentación. Y voy a verificar nada más si hay alguna última pregunta o comentario. En general son muchísimas felicitaciones de distintos rincones de nuestro estado de Oaxaca, porque déjame decirte que de las 60 personas participantes, 59 son originarias o viven en Oaxaca. Entonces, pues realmente ese es el objetivo, impactar localmente, ¿no? Y además estamos trabajando con una universidad local. Ahorita el doctor Caballero va a tener su intervención para el cierre. Eso también es bien importante. Me parece que abrevar de los recursos, del talento que se tiene localmente es muy importante, dado el histórico centralismo que México ha tenido siempre, ¿no? Entonces, bueno, creo que no hay una pregunta especial. Hay una manita arriba, me dice Elsie. Bueno, adelante, si alguien quiere hacer la pregunta de manera directa, aprovechemos. No sé quién sea la manita, adelante. ¿Quién será? Adelante. Escuchamos. ¿Quién tiene una pregunta? Es importante que haya un diálogo, por eso me parece muy, muy bueno poder abrir el micrófono, pero no sé si la manita era porque querían hacer una pregunta. Aprovecho,
comentarles que se despidió la secretaria Mariana Nazar, tenía otro compromiso ahora, pero les deja un gran saludo. Ok, Mariana. No sé si hubo otra manita o ya no, Elsie. Ya está conectada, pero no sé. Su nombre es María Cristina Garguera. ¿Nos podrías decir tu pregunta? Ok, hay otra. María Eugenia Matus Méndez también está como panelista en este momento. ¿Cuál es su pregunta o comentario? ¿Cómo? ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, bien. Sí, ¿cómo puedo yo conseguir abrirle los ojos a las mujeres que en el transcurso de su vida han considerado o normalizado más bien la violencia cotidiana a nivel familiar? ¿Listo? Ese ya terminó la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, en realidad, el tema, podríamos dar una respuesta a nivel individual de qué hacer con una persona, ¿verdad? Que está en estas circunstancias. Quizá lo que se refiere a la pregunta es que está naturalizada esa violencia, ¿no? Es algo que, por lo menos en mi generación, yo escuché muchísimo entre mis tías, mi abuela, ¿no? Que decía, pues que si una mujer recibía maltratos, pues era su cruz, que había que lidiar con eso toda la vida porque era el destino, ¿no? De esa mujer, de esa persona. Hoy en día sabemos que tenemos derechos humanos y tenemos el derecho a ejercer una vida libre de violencia. Y quizá a nivel individual, si es una persona conocida, pues sí se trataría de hablar con la persona en términos llanos, así como lo podemos hacer, diciéndole pues que hay derechos, ¿no? Y derechos humanos, que nacemos con ellos y que tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia y que tenemos instituciones que protegen esos derechos y que pues lo que siempre decimos en nuestros chats, en nuestras manifestaciones, ¿no? No estás sola. Las mujeres no estamos solas. A pesar de que muchas veces, como acaba de decir Ana, pues nos quejamos y vemos la cuestión un poco pesimistamente por todo lo que estamos viviendo en México, en el mundo, en términos de violencia contra las mujeres, pero sí creo que es muy necesario recalcar que independientemente de lo que estamos viviendo, es muy importante hablar, es muy importante manifestar lo que pasamos y que para eso estamos las mujeres y las instituciones. Aquí estamos hablando con personas que tienen obligaciones como funcionarias y funcionarios públicos y que es muy importante precisamente por eso actualizarnos, capacitarnos, formarnos para dar la atención debida a esas mujeres que están demandando ayuda o a quienes no la demandan porque sienten que es lo natural, pues también de alguna manera abrir los ojos, usando los términos que usted misma señaló, de que existen instituciones que para eso están, ¿verdad? Para atender a las mujeres que sufren violencia. Ahora, a nivel global, ¿no? En un nivel ya fuera del trato en lo personal que podemos tener, pues quienes están participando en el diplomado siempre tienen la posibilidad de llevar el conocimiento a el territorio más cercano, y con territorio no me refiero solamente al territorio físico, ¿no? Al lugar donde vivo, a la colonia, a mi municipio, sino también a esos territorios de interacción social que tenemos, ¿no? Centros de trabajo, en las escuelas, en todos los ámbitos de relaciones interpersonales que podemos tener. No
permitir que la violencia se reproduzca, hablar siempre del conocimiento que tenemos sobre la existencia del derecho humano a vivir una vida libre de violencia y de las leyes y las instituciones que nos protegen. No sé si con eso contesto la pregunta. Y si no, bueno, pues ahí tienen mi correo y podemos seguir teniendo algún diálogo. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Paz, querida. Oye, pues voy a juntarte dos preguntas en una para que ya cerremos, porque ha sido un poquito largo nuestro evento por este tema de las transmisiones. Una pregunta de Facebook. Desde tu punto de vista, ¿en qué sectores gubernamentales o de la agenda de política pública crees que hay más atraso respecto a la aplicación de la perspectiva de género y que debería avanzarse? Y la otra es, ¿cuáles serían las estrategias desde tu punto de vista que se pueden implementar para que las mujeres, conozcamos todas estas reformas y leyes? Porque aunque haya muchos recursos legislativamente, aunque ya haya un marco jurídico, como tú dices, en realidad hay cosas que impiden que se lleven a cabo, ¿no? Constantemente, por ejemplo, las mujeres se quejan de que cuando se enfrentan a un proceso de denuncia ante la violencia, pues aunque existan las leyes, las instituciones que hacen que estas leyes se cumplan, quizá no lo hacen de la mejor manera. Entonces, quizá con esas dos preguntas podríamos ir cerrando ya las participaciones. Muchas gracias. Bueno, desde mi perspectiva, para hacer política pública en materia de igualdad, en realidad creo que el gran desafío, como en muchos otros campos, pero en este muy particularmente, está en el terreno de la implementación. Sí tenemos un marco normativo, afortunadamente, y por eso podemos exigir, y por eso debemos exigir transparencia y rendición de cuentas, pero en la implementación. Y cuando digo implementación, me estoy refiriendo, pues no solamente a que tengamos buenos diseños ya en la ejecución de los programas y de cómo se gestionan los programas, porque muchas veces quienes hacen política pública rinden cuentas sobre la gestión de cómo aplicaron los recursos, pero no necesariamente del impacto que tiene la intervención. Y eso es muy importante. Entonces, hay que cambiar como esa cultura de que, pues hice 15 talleres, hice tantos carteles, o no. Tenemos que ir hacia la cultura del impacto de nuestras políticas públicas. Y no es algo sencillo, déjenme decirles, porque aún que tenemos, por ejemplo, un Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales, son eso, de políticas sociales, las metodologías para hacer esas evaluaciones todavía se están trabajando, estudiando, para que realmente las evaluaciones tengan perspectiva de género. Es que todavía hay muchas herramientas que nos falta trabajar más en las metodologías o las auditorías, ¿no? Porque muchas veces evaluamos un programa, ¿no? Pero no sabemos de su impacto, o si sí hay evaluación de impacto, pues cómo se ejercieron los recursos, si sí se cumplió el objetivo inicial y cómo terminó. Y eso lo tienen que hacer las auditorías. Tenemos una auditoría de la federación, pero también en los ámbitos locales lo tenemos. Entonces, para mí, el problema es de implementación, y cuando digo implementación, pues tiene que ver con los recursos. Aquí tenemos una suerte de distorsión en lo que es tener presupuestos para las políticas de igualdad. Existen muchos niveles locales y en la federación de que pues hay presupuestos para las mujeres. No, todo el presupuesto que tiene que ver con la población debe llevar perspectiva de género. Todo, todos los sectores, todos deben considerar la perspectiva de género en el diseño de su política, en su programa y en el presupuesto que van a dedicar para cumplir con eso. Entonces, sí hay que trabajar muchísimo en esos lineamientos. Yo sé que en Oaxaca tienen muchas buenas prácticas que compartir incluso con otras entidades federativas, pero sin duda pues es un trabajo que
Qué bueno que hay funcionarios y funcionarias públicas aquí de distintos sectores, que hay que trabajar mucho. Y si en el nivel estatal tenemos dificultades en el federal, imagínense ustedes en las instancias municipales. Hay que entrarle a las leyes orgánicas, ¿verdad? De los estados para ver también las leyes de coordinación municipal y a ver cómo se bajan recursos tanto de la federación como de los estados. Ahí tenemos trabas muy importantes que vamos a tener que ir desmontando, nuevamente como siempre insisto en subrayar la palabra, progresivamente, sin dar pasos para atrás. Y en cuanto a la estrategia, para conocer las reformas, pues yo creo que los institutos, tanto estatales como municipales, seguramente se van a dar a la tarea de diseñar cómo hacer llegar de manera sencilla, sin las complicaciones de este lenguaje que muchas veces usamos quienes estamos metidos en la política pública, porque es irremediable, así nos comunicamos, pero hacerlo en un lenguaje sencillo, hacer del conocimiento público, de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, en qué consisten todas estas reformas y esta institucionalidad que hemos construido. Muchas gracias, mi querida Paz. Pues fantástico, como siempre me parece que has sembrado la semilla, el interés aquí de muchísimas personas. En relación a esta pregunta, me gustaría compartir justamente que estamos planeando en el marco del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca un coloquio con 6 sesiones y se llama Coloquio para la Promoción de Liderazgos de las Mujeres, cómo impactan las reformas locales de paridad y violencia política, para darlas a conocer. Entonces, empezamos el día 22, no se preocupen, no se contrapone con el horario del diplomado. Va a ser el 22 a las 10:30 de la mañana con una conferencia magistral de la doctora María del Carmen Alanís Figueroa. Y después tendremos un conversatorio con la presidenta del Tribunal Electoral de Oaxaca, con la presidenta de la Comisión de Género del IEPCO, con la propia doctora Mari Carmen Alanís. Y vamos a hablar, también va a estar el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca. Esta es solo la primera mesa, el día 22, y les digo la que sigue, no les voy a dar todos porque son muchas mesas, pero el 25 de septiembre, conmemorando el Día Naranja, vamos a tener qué hacer ante casos de violencia política. Como tú dices, Paz, no en el tema abstracto, sino ya en la realidad. ¿Cómo aplicamos estos marcos jurídicos nuevos, fortalecidos? Vamos a tener la conferencia magistral de la doctora Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y va a moderar esta mesa nuestra presidenta del tribunal, la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, y estarán también presentes la consejera Naima Enríquez, quien va a presentar la campaña Conociendo la Reforma Electoral sobre Paridad de Género y Violencia Política del Instituto Estatal Electoral, de nuestro OPLE local. La subsecretaria Ana Liliana Sánchez Cortés, que es nuestra subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría, va a presentar la ruta de atención y seguimiento de casos de violencia política para que antes de que ocurran en este nuevo proceso electoral, las mujeres que están metiéndose muy valientemente a estos procesos, sepan que no están solas, que están acompañadas. Tendremos también la ruta de atención de la Secretaría General de Gobierno, que también tuvo cambios en las reformas locales. Y también estará la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Esas son las primeras 2 mesas, son 6, está muy interesante y es una manera justamente de que aprendamos acerca de este marco jurídico, de estas reformas y cómo las podemos aprovechar, cómo podemos usarlas para prevenir la violencia y erradicar la violencia, que es nuestro derecho. Paz, un lujo sí, ese. Gracias. No sé si tengas un comentario final para darle paso al cierre y que el rector de la universidad nos pueda dar su mensaje. No, pues nada más agradecerles, decirles que bueno, espero por lo menos haber provocado en ustedes alguna curiosidad
por entrar en este tema tan fundamental para hacer avanzar la agenda de igualdad entre mujeres y hombres. Y decirles que algo que siempre está en nuestro imaginario y sobre todo que hablamos mucho de la protección de los derechos humanos de las mujeres, un mensaje final es que cuando hablamos de derechos de las mujeres, estamos hablando de los derechos de la humanidad. Cuando avanzan las mujeres en el ejercicio de sus derechos, avanzamos todas y todos. Que los beneficios que trae la agenda de igualdad de género son beneficios para toda la población. Eso está más que estudiado, más que demostrado, hay mucha evidencia sobre el tema y en todos los espacios en donde la mujer gana terreno, ese terreno que tenía vedado, ese terreno por el cual en su tránsito siempre encontraba o encuentra obstáculos, cada vez que se derriba uno de esos obstáculos, gana la sociedad en su conjunto. Y eso creo que hay que insistirlo hasta el cansancio para realmente poder hablar de igualdad entre mujeres y hombres. Hay que reconocer que es una agenda que apunta al ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. Y bueno, pues les deseo mucho éxito en su diplomado. Eso es con lo que quiero cerrar. Mucho éxito. Muchas gracias. A continuación tenemos palabras de cierre por parte del doctor Francisco Caballero Vázquez, rector de la Universidad Benemérita y Heroica de México. Adelante, doctor. Su micrófono, por favor. Para mí es un honor el que sea considerado a nuestra máxima casa de estudios en participar con la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Felicito a la secretaria maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, a la participación también que ha tenido la ponente tan muy acertada en esta inauguración y participación del diplomado Políticas Públicas con Perspectiva de Género. A la diputada Maritza Scarlett Vázquez, que también se integra a este equipo visionario para poder llevar a cabo la realidad oaxaqueña de la mujer. Indiscutiblemente sabemos que nuestro estado, con los 570 municipios que cuenta, tenemos diferentes variantes respecto a la participación de la mujer, dada los usos y costumbres, dada la participación de carácter productivo, de económico, de desarrollo social y de otros factores tan importantes que es determinante considerarlos. Pero qué buena visión, maestra, como secretaria de las mujeres oaxaqueñas o de Oaxaca, que se haya implementado ya un diplomado que es el parteaguas de las políticas públicas con esa perspectiva de género. Si bien es cierto, la mujer no ha tenido una participación tan activa como hoy en día, que ya se está colocando en diferentes puestos, como hoy ustedes que están ostentando esos puestos y que han visto la necesidad de poder llevar a cabo proyectos de desarrollo para que verdaderamente se ejerza lo que es la participación de la mujer, que poco a poco sabemos que no puede ser radical, pero sí paulatina, la desaparición de la violencia intrafamiliar, de la violencia hacia la mujer, y sin duda alguna sabemos que lo vamos a lograr con estos proyectos iniciales que ustedes tienen ya prácticamente arrancados, pero hay que seguirlos llevando a cabo. Y nos es honroso participar con ustedes. Yo los felicito a todos los que estamos
siendo invitados a este proyecto. A mí me complace ser parte de este proyecto y que quiero seguir siendo copartícipe, no solamente de este inicio, sino de muchos proyectos más que ustedes tengan en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña o de las Mujeres Oaxaqueñas, en la Secretaría de Vialidad, en la parte legislativa, en todas las coordinaciones que cuenta nuestro Estado. Y para cerrar mi participación, quiero decirle, maestra Ana, que nosotros, para poder llevar a cabo todo este proyecto, es sin duda importante la participación de la educación, de la formación, de la transformación, porque sin educación no podemos lograr tan fácilmente los cambios. Y con ello, quiero desde este momento decirle que la universidad se abre a otorgar todas las becas que sean necesarias para que a través de la secretaría que usted preside puedan estudiar una carrera profesional en nuestra universidad, con una beca incluso hasta del 25%, a todas las mujeres de las diferentes etnias, de las diferentes estatus sociales, serán avaladas por la Secretaría de la Mujer para que obtengan esa beca, ya que la universidad cuenta con 17 licenciaturas a nivel federal. Así es que, enhorabuena, yo les deseo éxito. Qué bueno que tengan esa preocupación por los oaxaqueños, nosotros los oaxaqueños, porque yo también soy oaxaqueño y con ello quiero contribuir con un grano de arena a este gran proyecto que ustedes tienen. Muchas gracias. Es cuanto. Pues muchas gracias, señor rector. Qué buen anuncio. Siempre invertir en la educación de las mujeres tiene impacto no nada más en ellas, tiene impacto en sus familias y tiene impacto en toda la sociedad. Entonces, sin duda, es muy buen anuncio y estaremos acercándonos próximamente para poder hacerlo realidad. Pues muchas gracias. Sara, no sé si nos quedó algo en el programa, si no, si me permiten, pues me gustaría simplemente ya declarar formalmente inaugurado este diplomado de políticas públicas en perspectiva de género. Agradecerle a mi querida amiga y admirada Paz López Barajas por la generosidad de su tiempo, de sus conocimientos. Muchas gracias. A todo el profesorado que estará atento y que estará virtualmente, pero muy cercano con las y pues todas las personas que se animaron a tomar el diplomado. Sé que se quedaron varias en lista de espera. Entonces tenemos, ojalá que podamos con la universidad hacer una segunda edición próximamente. Me comentaban que quizá en enero podríamos empezar una segunda generación porque ha resultado pues de mucho interés y estamos para servirles, estamos comprometidas. Para nosotras la construcción de la igualdad es indispensable y para el gobernador del estado, déjenme decirles, es un ingrediente fundamental. Por primera vez fue su gobierno quien puso el eje de igualdad de manera transversal en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado. Fue su gobierno el que por primera vez elevó a Secretaría el Instituto de las Mujeres y tenemos su respaldo y estoy segura que de este diplomado van a salir grandes cosas en beneficio de las mujeres y las niñas de Oaxaca. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Ya la transmisión de Facebook fue detenida, les agradezco y disculpen por los problemas técnicos. Así pasa en esta era virtual. Muchas gracias. Dejamos ya en el chat el correo que amablemente la maestra Paz López Barajas nos dio y también ya pusimos y ya se repitió el correo de la maestría porque hay algunas preguntas de la duración, etcétera.
Todo se lo vamos a hacer llegar a su correo, maestra. Con respecto al diplomado, las fechas, había un inicio de la primera sesión del 15 de septiembre, perdón, la vamos a juntar con el segundo grupo que será el 18 de septiembre, pero se los haremos llegar por correo, toda la información. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Enhorabuena. Felicidades. Felicidades.